En este video veremos cómo realizar correctamente el taping para la rodilla. Este video es parte de nuestro curso gratuito sobre el masaje deportivo y el taping, el cual hemos publicado aquí en este canal de YouTube. Al final del video, como siempre, te daré mis consejos y reflexiones sobre esta técnica. En este video vamos a ver la aplicación del taping para la rodilla, muy implicada prácticamente en todos los deportes, por lo que verás las aplicaciones más comunes, útiles y extendidas en la mayoría de los deportes. Entonces, como siempre, estamos cortando una cinta de 3 cuadrantes, porque como ves son 2,5, pero cuando los sumas se convierte en 3. La estamos cortando por la mitad. Así que vamos a hacer dos tiras de aproximadamente 2,5 centímetros cada una. Cuando nos encontramos con una inflamación del tendón rotuliano, debemos hacer una aplicación que permita al deportista, al atleta, encontrar alivio y garantizar una actividad de campo con menos molestias. Así que en este caso hablamos de un taping de soporte. Este será un tensor transversal que aplicaremos. Ahora, como ves, estamos suavizando los ángulos, ya como sabes desde los vídeos anteriores. En este caso vamos a aplicarlo en la tuberosidad tibial como parte del anclaje. Luego, las dos tiras que hemos cortado de aproximadamente 2,5 centímetros las envolvemos alrededor de la rótula. Esto es para dar armonía al movimiento y estabilidad a la rótula. De esta manera tiene un sistema relacionado con el taping que estamos aplicando. Luego, para aliviar y apoyar el tendón rotuliano, aplicamos centralmente sobre el vientre del tendón. Y luego hacemos tracciones laterales. Esta compresión que creamos en el tendón sirve para que trabaje de manera más tranquila, ya que parte del esfuerzo se absorbe por el taping. Muy bien, entonces ahora estamos viendo una extensión. Le pedimos al paciente que haga el movimiento o lo hacemos nosotros. Una vez aplicado, al principio puedo hacerlo yo de forma pasiva y luego pido una contracción por parte del atleta para entender un poco sus sensaciones y saber si el soporte que estamos proporcionando es suficiente y efectivo o si necesitamos algo más. En general, esto ya proporciona una buena respuesta. Puede ser necesario aumentar un poco la tracción y eso requeriría una nueva aplicación, pero podría ser demasiado. Por lo tanto, siempre recomiendo hacer lo mínimo necesario para obtener un resultado casi garantizado. Lo mínimo, digamos, pero efectivo. Bien, ahora estás viendo la preparación para otra aplicación, es decir, la aplicación drenante, también para la rodilla, pero en este caso, nuestro atleta, nuestro cliente, se colocará boca abajo y veremos la aplicación como la puedes reconocer por cómo está cortando Valerio nuestro taping, porque está haciendo esta preparación típica del taping drenante. Así que hemos tomado una cinta de casi 5 cuadrantes. Hemos cortado 5 pequeñas tiras de aproximadamente 1 centímetro cada una, siguiendo este concepto de crear esta red para el drenaje que ya hemos visto. Como veremos luego, la aplicaremos posteriormente en la rodilla para una sobrecarga funcional, para un trauma contusivo. Por lo tanto, también en caso de hematoma, podemos aplicarlo porque favorece el drenaje de los líquidos. Ahora mostraremos una demostración de un caso utilizando el drenaje medial de la rodilla. Como acabamos de decir, puedes aplicar el mismo taping en la parte lateral, central e incluso en otros distritos. Bueno, ahora estamos viendo cómo Valerio separa la cinta. Prepara estas cintas para que estén listas en el momento en que necesite aplicarlas. En este caso vamos a hacer una primera aplicación debajo de la rodilla, siempre en la parte interna, en este caso casi medial. Luego vamos siempre con una tensión de aproximadamente el 20%, porque estas tiras, si las estiramos, se vuelven infinitamente largas, pero luego pierden eficacia. Así que también hay moderación en esto, siempre equidistantes entre sí, comenzando desde el interior y aplicándolas en la parte externa del muslo. Exactamente así, equidistantes. En este caso aplicamos esta tercera tira a aproximadamente 1 centímetro de la segunda. 1, 2, 1. Ahora depende del tamaño del área que debamos cubrir. Y vamos a recuperar el principio que ya vimos en caso de bursitis trocantérica. El concepto es muy similar, con la diferencia de que en la bursitis siempre comenzamos desde arriba porque el movimiento de drenaje es único. En este caso podemos aprovechar más ángulos. Entonces, en este caso, ¿dónde vamos a aplicar la segunda cinta? De arriba hacia abajo, garantizando esta red que hemos visto anteriormente, que es la que actúa positivamente sobre los líquidos. Entonces, le pregunté a Valerio, ¿por qué esta vez hemos aplicado estas cintas de manera un poco diferente a la bursitis trocantérica? Él me respondió diciendo que estamos simulando la aplicación del taping drenante, simulando un trauma contusivo medial.
de la rodilla, donde hay una sobrecarga. De esta manera logramos un drenaje muy rápido, garantizando una rápida resolución. Y esta es también una aplicación un poco escénica, digamos, muy agradable de ver. Una vez aplicado, tiene un buen efecto, pero más allá del aspecto estético, su funcionalidad es muy útil. Valerio me dijo que en caso de hematoma, una vez retirada la cinta, aparecen estas líneas blancas como un signo específico de la zona que hemos logrado drenar. Como dijimos, puedes aplicarlo también desde el exterior hacia el interior y también en la parte central, una vez entendidos los principios fundamentales y adaptados a nuestras necesidades. Perfecto, muy bien. Este fue nuestro video sobre el taping para la rodilla. Asegúrate de ver también el taping para el tobillo y pie y para la cadera. Puedes verlos haciendo clic en las miniaturas laterales. Si te gustó este video, asegúrate de compartirlo, darle un me gusta, comentar abajo y suscribirte al canal. Si quieres echar un vistazo a nuestros cursos, revisa el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo video.